Bendiciones, mis amados y estimados hermanos. Conocer al Espíritu Santo es una de las cosas más necesarias de hoy en día. Hablamos mucho sobre el perdón, hablamos mucho sobre el diezmo, se habla mucho sobre las guerras, las pandemias y de tantas predicaciones y de tantas enseñanzas muy ricas y muy importantes. Pero creo yo que hemos estado dejando una enseñanza pero más, no, se podría decir que es una piedra angular, que es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Mis amados hermanos, fácilmente y sencillamente podríamos decir, el Espíritu Santo es Dios, así de sencillo. Pero me gustaría abordar sobre solo un poquitito, solo un poquitito de conocer al Espíritu Santo. Tal vez solamente voy a raspar ahí la superficie. Miren, el Espíritu Santo, como dije, es Dios. Es una parte de Dios. Nosotros creemos en un Dios que está conformado en tres personalidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que comparten una esencia, que es lo que los hace ser esa figura de Dios trino, de que es un Dios trino, tripartito, como nosotros conformamos cuerpo, alma y espíritu. Bueno, entonces, el Espíritu Santo no es un espíritu más, no es un poder, no es una esencia, es Dios. Eso nos debería de quedar muy claro. El Espíritu Santo no se quedó en el Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora en día lo conforma todo, todo lo conforma. Por eso las enseñanzas que se hablan del perdón, las enseñanzas que se hablan de la escatología, de las guerras y todas esas cosas, todo se basa en el Espíritu Santo. Toda la revelación, toda la palabra tiene que desembarcar en el Espíritu Santo. No debemos de excluir al Espíritu de las enseñanzas, de nuestras prédicas. ¿Por qué? Porque ahora Él es nuestro consolador. El Señor Jesucristo dijo, no los voy a dejar huérfanos, sino le voy a rogar al Padre que les mande otro consolador. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros los cristianos, ¿cómo nos hubiera gustado estar en tiempos de Jesús? ¿Cómo nos hubiera gustado abrazarlo, besarlo, apretarle su mano? ¿Verdad? ¿Quién no quisiera? Pero ahora tenemos a Jesús en nosotros. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. A mí en lo personal, yo nunca he sido, bueno, no, ese nunca lo voy a quitar. Yo no he sido de esas personas que tengan visiones, sueños y esas cosas tan lindas que me gustaría vivir algún día, ¿verdad? No soy de eso. Pero una de las formas que yo hago para comunicarme con el Espíritu Santo es verme al espejo. Me veo en el espejo y empiezo a hablar. No me hablo a mí mismo, porque eso ni siquiera necesitaría el espejo, ¿verdad? Hablaría conmigo mismo. Sino me gusta verme al espejo y no verme a mí. Me gusta ver al Espíritu Santo, que está en mí, no solamente dentro de mí, sino todos, el Espíritu Santo está en mí, tanto dentro, fuera y todas partes, así como también lo está en ti, mis amados. Por eso me gustaría hablarles sobre uno de los principios de conocer al Espíritu Santo o del trayecto, el camino al conocer al Espíritu Santo.
y me gustaría hablarles sobre el bautismo en agua. El bautismo en agua es una de las cosas, una de las enseñanzas muy, muy importantes para conocer al Espíritu Santo. El Señor Jesús no comenzó su ministerio hasta no ser bautizado. Y luego, o sea, ya hay una tremenda revelación ahí que me gustaría, pues ahí aprender más, porque también estoy haciendo una serie de mensajes sobre guerra espiritual. Y el bautismo en agua es necesario para eso también. Y lo podemos ver cuando el Señor Jesús, saliendo del agua, fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto. Y ahí fue donde fue tentado, ¿verdad?, por el enemigo. Y las bestias del campo lo estaban rodeando. O sea, tuvo un encuentro terrible con el lado de las tinieblas después de ser bautizado en agua. Pero ese bautismo le dio poder. Entonces, amados, entonces ahí hay una tremenda revelación y una tremenda enseñanza sobre el bautismo, pero me gustaría solamente ahí poquito, ¿verdad?, para no sernos tan cabezones. Miren, el bautismo en agua es necesario, o sea, necesario, así, es necesario nacer de nuevo, del agua, del espíritu y del fuego. Entonces, porque Jesús lo dijo en Juan capítulo 3, versículo 5 al 8. Le estaba hablando ahí con Nicodemo y le dijo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del agua y del espíritu. Y ya sabemos lo que le dijo Nicodemo y de lo que después él le dijo, ¿verdad? Pero dijo: es necesario nacer del agua. En ese tiempo, antes que Jesús estuviera predicando y enseñando, creo que hace 6 meses antes, Juan el Bautista estaba predicando. Dice en la palabra que él estaba enseñando y bautizando. Entonces, no solamente llegaba ahí al lugar: órale, vénganse los que se quieran bautizar. No, él enseñaba lo que estaba haciendo, sumergía a las personas en el agua y luego le decía: mira, yo te estoy bautizando por el arrepentimiento, porque es lo que predicaba, el arrepentimiento. Estaba emparejando el camino para cuando viniera el Señor Jesús. Estaba preparando su camino, bautizando a la gente y enseñándole a la gente. Tanto fue así el impacto sobre la enseñanza y sobre el bautismo de Juan el Bautista, que aún los fariseos y los saduceos no le podían poner enfrente, no podían enfrentarlo a él. ¿Por qué? Porque ellos no creían que el bautismo de Juan fuera algo mandado por Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo les pregunta, ¿va?, a los fariseos: a ver, si ustedes quieren saber en qué autoridad yo hago estas cosas, primeramente ustedes respóndenme esta pregunta: ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y dice que ellos perplejos se quedaron porque no querían responder, porque ellos sabían que si decían que era de Dios, entonces él les iba a decir: oigan, entonces ¿por qué no creyeron? ¿Por qué no se bautizaron? Entonces ellos dijeron: bueno, pues, pero si le decimos que no era de Dios, sino era de los hombres, todo el pueblo se nos va a echar encima y nos van a hacer algo, porque todos sabían y creían que Juan el Bautista era un profeta de Dios y que ni siquiera hizo milagros, ¿verdad? Esa enseñanza de Juan, qué bonita debía haber sido. Entonces ellos no creían en el bautismo de Juan, no creían que era de parte de Dios. ¿Por qué? Porque mismo Jesús sabía que ellos no tenían la revelación del Espíritu Santo y ellos solamente se basaban en leyes y normas escritas en la palabra. No la escudriñaban, no se alimentaban, no se envolvían en ella, sino solamente se basaban en la letra. Pero si hubieran puesto
a su corazón al entender, hubieran sabido que sí, si habla sobre el bautismo en agua en el Antiguo Testamento, podríamos sacar enseñanza sobre el diluvio, sobre el baño que se dio a aquel hombre 7 veces para que se le quitara su lepra. Y también podemos ver varias veces que se involucra el agua, sobre sumergirse en agua. Y cuando el pueblo de Israel también pasa por debajo por en medio del mar, ¿verdad? Cuando salieron de Egipto y cuando también pasaron por el río Jordán. O sea, entonces hay mucha enseñanza donde podemos sacar el bautismo en el Viejo Testamento y ni se diga en el Nuevo, ¿verdad? Entonces ahí vemos que ellos no es que no creyeron, sino porque simplemente ni se dieron la tarea. Por eso Juan les reprochó cuando ellos fueron a ser bautizados. Ellos se iban a bautizar. Pero Juan el Bautista les dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios? Entonces ellos, pues ahí se vio que ni siquiera era motivado por el espíritu, sino más bien por el deseo de darle a la gente show y maroma y teatro, ¿ah? Porque ni se bautizaron. ¿Por qué? Por lo que le dijo Juan, ¿verdad? Les dolió, porque ni siquiera ellos sabían lo que era el bautismo. Pero bueno, entonces vemos que el bautismo en agua es esencial, es importante, porque, porque es lo que te hace nacer de nuevo. Y miren, es tan importante que aún en Génesis se habla sobre el bautismo, lo podemos ver cuando dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía, cubierta de agua, mientras que el Espíritu Santo anidaba, incubaba sobre la faz de la tierra, sobre las aguas. Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Entonces vemos que el nacimiento de una tierra, el nacimiento de una tierra que estaba desordenada y vacía, nació la luz. Entonces cuando nosotros entramos, nos sumergimos en las aguas del bautismo, desechamos el desorden, el estar vacíos para iluminarnos. Es por eso que Jesús entra en las aguas y cuando sale dice que la luz lo resplandeció y el Espíritu Santo bajó como forma de paloma y se posó sobre él, porque era la luz lo que lo iluminó. Entonces nosotros cuando entramos al bautismo en agua, cuando somos bautizados en agua, obtenemos esa luz y la luz destruye a las tinieblas, la luz destruye el desorden, destruye el estar vacío. La luz admirable de Jesús destruye el vacío. ¿Cuánta gente no se siente vacía? ¿Cuánto cristiano no se siente vacío? Porque no han sido llenados de esa luz. Porque amados, ¿cuántos de nosotros los cristianos no sé? Ya yo me bauticé, pero lamentablemente no quisiera hablar sobre mi bautismo porque me da pena, ¿verdad? Pero bueno, pero cuánta gente no sabía esto. Y no es necesario, miren. El bautismo no se trata de que te den una cátedra antes de que te bautice. A ver, vénganse los que quieren ser bautizados, vamos a pasar 2 o 3 semanas dándoles enseñanza y después al bautismo. No es así, no es así. El bautismo es creyendo y al agua patos, así de fácil. Nada de que vamos a esperarnos a hacer un día de campo y los que no se han bautizado se tienen que esperar medio año para ser bautizados. No, no se trata de eso. Se trata de que si una persona se quiere bautizar,
buscar la forma, ¿verdad? Aún en una tina, en un bote grande, llenarlo de agua y ¡fum! Sumergirlo, porque es importante eso también. El bautismo no es por aspersor, no es que te echen agua en la cara, no es que te echen una cubeta de agua en la cabeza, o que te metan una regadera. Por eso si tal vez si tú te bautizas de esta forma, deberías de buscar también bautizarte de una forma correcta, ¿verdad? Porque es necesario, es un principio. Porque dice el que no naciera del agua, ¿verdad? No va a entrar, no va a entrar. Entonces, qué terrible. Por eso, amado hermano, si tú no te has bautizado en agua y tú dices, es que me da pena, los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Qué terrible. Pues que no te dé pena, que no te dé vergüenza. Si te da vergüenza, dile a pastor, háblale a tu pastor y, ¿sabe qué? Ven, me compré una tina, me compré una alberca, véngase a mi casa, por favor, le ruego y me bautice. O sea, pero busca la manera. Tal vez en tu congregación tu pastor ya puso un día de campo ah, en verano y todavía faltan 2, 3 meses para ese día de campo, pero tú tienes el deseo de ser bautizado, entonces cómprate tu piscina y háblale a tu pastor, dile, pastor, no me quiero esperar, aquí mismo, sumérjame así. Así debe de ser intensa nuestra necesidad de ser bautizados si no lo hemos sido correctamente o si todavía estamos ahí, que sí, que no, deberíamos de quitarnos esas ideas. Ay, es que si me bautizo, me van a venir pruebas y luchas. ¿Quién dijo eso? Es que ese es el detalle, cuánto cristiano no le mete, tanto cristiano religioso no mete ideas a los nuevos de que, ay, es que si te bautizas te pasa esto, ay, que si te bautizas, no se trata de eso. O sea, qué terrible ser un cristiano amargado y ser como los fariseos. Jesús dijo, cuando ustedes no entran en el reino, pero cuando ven que alguien sí está entrando en el reino, le jalan los pies, no lo dejan entrar. Qué terrible ser un cristiano de esa manera. Por eso, si tú eres pastor, si tú eres una persona que se te ha delegado una autoridad que está en tus manos poder bautizar, no te esperes a días de campo, no te esperes a que el clima esté bonito, no, o sea, busca la manera. Si tú estás construyendo tu iglesia, si tú estás haciendo una edificación, si tú estás haciendo remodelación, haz un bautisterio, compra una tina, tan siquiera un bote, pero busca la manera de cómo meter a los hermanos que crean. Así es. ¿Por qué? Porque estaba Felipe predicándole a un eunuco y pasaron cerca de poquita agua y le dijo, ¿qué me impide ser bautizado? Y dijo, si crees, puedes ser bautizado. Y él dijo, yo creo. Y pácate las que lo bautizan en este instante. Cornelio, él dice que era gentil, ni siquiera era del pueblo de Dios, judío, ni israelita. El Espíritu Santo, ¡pum!, le cayó a él y a los que estaban en toda su casa. Y el apóstol Pedro dijo, ¿quién puede negarle el agua a estos para ser bautizados? ¿Quién se las niega? Entonces, qué terrible es que tú, como ministro, le estés negando el bautismo a tus ovejitas. Qué terrible. O que les digas, no, espérense hasta tal fecha para... O sea, eso es una terrible situación. Por eso, si está en tus manos hacer el bien, hazlo. Apresurémonos a hacer lo bueno. Por eso, mis amados hermanos, perdón, disculpen, uno de los conocer al Espíritu Santo se comienza a creer, ¿verdad? Se comienza al confiar, se comienza al nacer de nuevo, a nacer del agua. Y luego todavía aquí deberíamos de hablar sobre las aguas
como el agua de la palabra, el agua de sanidad, el agua que quita la sed. Entonces, aquí debemos de investigar lo que es el agua. ¿Qué tipo de agua son las del bautismo? Porque también hay diferentes categorías de bautismo. Está el bautismo en agua, el bautismo en la muerte, porque miren, es algo tan impresionante el bautismo, que es una doctrina y que es algo esencial, que toda la gente, eh, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, que aman a Dios y que son legítimos, deberían de estar enseñando sobre el bautismo en agua. ¿Por qué? Porque es algo esencial. El apóstol Pablo llega, no me acuerdo si con los corintios o con otros hermanitos, pero les dice, yo vine a traerles vianda sólida, pero veo que es necesario predicarles las cosas elementales. Y entre unas de esas cosas es sobre el bautismo por los muertos, porque el pueblo de ellos, lo que hacían era que si ellos tenían un familiar que se había muerto, pero que creía en Cristo, pero no habían sido bautizados, ellos cumplían aparentemente el levirato bíblico que se habla en Levítico sobre que si un levita muriera o un israelita muriera sin, y estaba casado sin engendrar, sin tener hijos, su pariente más cercano, o sea, su hermano o el hombre más cercano, debería pues, de darle descendencia, ¿va? De llegar con la viuda, decirle, yo te voy a redimir y vamos a tener descendencia, pero esa descendencia no va a ser mía, sino va a ser de mi hermano que se murió. Entonces, así también ellos cumplían a base de esa enseñanza del levirato, ellos se bautizaban por los muertos. Y el apóstol Pablo no los regañó. El apóstol Pablo no les dijo que estaban mal. Entonces, es una, o sea, yo no he escuchado a ningún predicador, ni siquiera yo he enseñado sobre el bautismo por los muertos. Y dice el apóstol Pablo que es esencial, que es básico. Entonces, qué triste, ¿verdad? Se podría decir que andamos ahí en lo básico. Ni en lo básico andamos, pero bueno, ¿verdad? El Espíritu Santo sabe y tiene misericordia de nosotros y nos va a enseñar esas verdades básicas, ¿verdad? Para irlas aprendiendo, aplicando y viviendo, disfrutando y también enseñando. Por eso, mis amados, de eso se trata. No se trata de saberlo todo, no se trata de conocerlo todo, se trata de que estés ahí con el Espíritu Santo, con tu librito y con tu pluma y estés escribiendo lo que te dice. Estar aprendiendo del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, vayan a las naciones y hagan discípulos bautizándolos. Entonces, es esencial el bautismo para ser discípulo. Por eso alguien que no se ha bautizado en agua no puede ser discípulo. Entonces, es necesario el bautismo para conocer al Espíritu Santo, para disfrutar de tantas cosas que el Espíritu Santo tiene para nosotros. O sea, disfrutar de los dones, disfrutar del poder de Dios, disfrutar de las cosas tan hermosas, de las promesas escritas en la palabra. O sea, se comienza con un bautismo en agua. Y es algo que se le hace nada más una vez. O sea, si lo hiciéramos todos los días ahí, qué chiste, pero una vez, solamente una vez. Ahora sí, como dice aquel canto, hay que perder la compostura. O sea, no hay que tener pena. Hay que ser valientes. O sea, meternos al agua sin más tapujos. ¿Para qué le damos para qué tanto piso, para tanto patalear si el piso es plano? Hay que darle de una vez.
Eso, si tú, amado hermano, en- bautízate si no te has bautizado. Y si tú ya te bautizaste, bueno, enhorabuena, ahora te toca el bautismo del Espíritu Santo. Hace poquito de tiempo, este, alguien allí en una de las enseñanzas que di hace tiempo puso un mensaje y decía que no era necesario, bueno, que no decía así, sino más bien él le daba a entender de que el bautismo del Espíritu se daba en el instante de que tú eras bautizado en agua. Y él decía que ya no era necesario buscar el bautismo, porque simplemente se cumplía con el bautismo en agua. Y yo le respondí que no precisamente era así. El bautismo en agua es una cosa y el bautismo en el Espíritu es otra, pero ambas anteceden, ¿verdad? El bautismo en agua es este y el bautismo en el Espíritu es este, pero también puede ser al revés. Primero puede ser el bautismo en el Espíritu y luego el bautismo en agua. No necesariamente lo primero es el bautismo en agua, ¿verdad? Y eso le empecé a explicar y yo pensé, pero ya, ya ya no es productivo lo que pasó después de eso. Pero entonces es necesario el bautismo en agua. Y aquí vamos a brincar a hablar sobre el bautismo en el Espíritu, ¿verdad? Porque el Señor Jesús dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino. Una cosa es ver el reino, otra cosa es entrar en el reino y otra cosa es heredar el reino y otra cosa es permanecer en el reino. Entonces es una evolución que el cristiano tiene que va de gloria en gloria, ¿verdad? Se podría decir que los que ven el reino son aquellos que pues de puro panzazo, o sea, son los que se van a quedar ahí en la gran tribulación, ¿va? Porque nada más lo van a ver, luego lo van a regresar acá a la tierra, ¿verdad? A pagar con su propia sangre su vida. Y los que entran en el reino solamente son los que van a entrar, pero nada va a ser suyo. Van a entrar y van a vivir allí, pero nada de lo que existe ahí va a ser suyo. Los que van a heredar en el reino son aquellos que sí van a tener ahí sus propiedades, lo que Dios nos dé allá, pero no para perpetuidad, tal vez van a estar renovando y renovando y renovando, pero aquellos que permanezcan van a ser, no sé, bueno, sí sé, pero, ay, es tan vasto, ¿verdad? Lo que podría decir de esto, pero es necesario nacer del agua, así de necesario, para conocer al Espíritu. Y el Espíritu Santo, ahora sí que de ahí ya va uno, ¡fum!, directito a la gloria. Bautízate, busca al Señor, ora, lee la palabra, no te canses, mi hermano, que no apague el fuego. Es que también debemos de ver las aguas del enemigo y las aguas de Dios, porque dice en la palabra que ni todas las aguas van a apagar este amor que siento por ti, ¿verdad? Dice en la palabra en Cantares, ni las muchas aguas podrán apagar este amor. Por eso también debemos de saber cuáles aguas, ¿verdad? Porque en la palabra, en el reino de Dios, fuego se combate con fuego, agua se combate con agua, y así. Por eso sumerjámonos. Y también hay que hablar y este es un tema que, ay, cómo quisiera darlo, porque cuánta gente se ha bautizado en agua, pero no se ha bautizado en la palabra. Están como los discípulos de Apolos, ¿va? Que decían que habían sido bautizados por el bautismo de Juan, pero no habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Por eso ahí donde llega el bautismo en la palabra. ¿Por qué? Porque les enseña el apóstol Pablo a los discípulos sobre el nombre de Jesús y en ese momento fueron bautizados en el nombre y luego fueron bautizados por el Espíritu Santo cuando Él les impuso las manos. Entonces es algo que nos debería de apasionar, de así de que tú digas, oh, quiero saber eso. Y no es algo que te amargue y después mandes mensajes ahí, sea serio, hermano.
Entonces, por eso disfrutemos de esto, disfrutemos de este camino glorioso que por misericordia de Dios estamos. Por eso, mis amados hermanos, bautízate, y si ya te bautizaste, no te quedes solamente ahí. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua, el bautismo, la palabra bautismo, proviene de la palabra batismo, creo que se dice así, en griego, que quiere decir sumergir. Entonces tú te tienes que sumergir en todo de Dios. ¿Por qué? Porque los sacerdotes caminaban en las aguas. Entonces primero sumergían sus pies, y luego se sumergían sus rodillas, luego hasta sus lomos, hasta el punto, como ese, estoy hablando del río de Ezequiel, ¿verdad? Hasta el fin, hasta llegarles, hasta estar nadando. Así es el bautismo en agua, el bautismo en la palabra, el bautismo en el Espíritu, el bautismo del fuego. Es sumergirte completamente, meterte de lleno. Métete de lleno, mi amado. Por eso que el Señor te bendiga y te guarde, tenga misericordia de ti, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz y muchas bendiciones. Bendiciones.